Hace 3 meses, desde el 3 al 13 de octubre, se realizó uno de los levantamientos más fuertes que se haya registrado en la historia contemporánea ecuatoriana. La causa, como todos sabemos, fue el decreto ejecutivo 833, que eliminaba el subsidio a los combustibles. 883, perdón, que eliminaba el subsidio a los combustibles. Durante esos días hubo enfrentamientos, hubo actos de mucha violencia, algunos protagonizados por algunos manifestantes, no por todos, y otros protagonizados por las fuerzas del orden. Sobre estos acontecimientos, hace pocos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe. La ministra María Paula Romo se ha mostrado sorprendida por ese informe y dice que un poco la cosa no es tan así como pinta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese informe se hace un diagnóstico, se hacen recomendaciones y se observan violaciones a los derechos humanos. Precisamente en momentos en que ese informe era conocido y se daba la respuesta de la ministra, una organización social denominada Parlamento de Mujeres convocó a un juicio popular a María Paula Romo. Un acto obviamente simbólico que se desarrolló el 15 de enero pasado en la llamada Plaza de la Memoria en las avenidas Patria y 12 de octubre en la ciudad de Quito. Sobre este juicio popular, sobre el informe de la CIDH y aspectos relacionados a lo que sucedió en octubre y que tienen repercusión ahora, vamos a conversar esta tarde en el quid del asunto. Saludos muy cordiales, mi nombre es Luis Dávila Lor, estoy en compañía como siempre en la producción de Carlos Flores, Santiago Cadena y Carlos Naranjo. Esto se transmite en la plataforma mediática ecuadortoday.media. Es el programa El Quid del Asunto que retransmiten Radio Latacunga para las provincias de Cotopaxi, Los Ríos y Tungurahua, Radio Frontera, más conocida como La Voladora en Carchi, y Radio Intag en el occidente de la provincia de Imbabura. Hemos invitado para conversar sobre este juicio popular a Cristina Cachaguay. Ella es presidenta nacional de Mujeres por el Cambio y vocera del Parlamento de Mujeres y parte del Frente Popular. Cristina, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por haber atendido a nuestra invitación. Gracias, Luis, y a todos los compañeros que nos acompañan para que se transmita este espacio. Y un saludo a todas las personas que nos escuchan en todas las provincias, en todas las plataformas que nos están acompañando. Igualmente un saludo a todas mis compañeras de las organizaciones de mujeres, a las organizaciones feministas que sin duda también nos están acompañando en esta transmisión. Cristina, comencemos haciendo, digamos, un recuento histórico, debe ser un recuento histórico de lo que es el Parlamento de Mujeres. ¿Cómo se fue construyendo el Parlamento de Mujeres? Considerando, y creo que esa reseña histórica es importante para todas las personas que nos ven, el Parlamento de Mujeres se constituye en octubre, justo en todo ese proceso de levantamiento indígena popular, pues parte de ese levantamiento estuvieron jóvenes, trabajadores, universitarios, pero sin duda alguna la mujer estuvo presente en todos los aspectos. Las mujeres indígenas, las mujeres universitarias, las estudiantes, las trabajadoras, las amas de casa, las mujeres pequeñas comerciantes, fuimos actoras en ese levantamiento indígena popular. Dentro de esos 11 días, uno de los procesos más importantes que nosotros veíamos desde las organizaciones sociales, las organizaciones feministas, era cómo es que nosotros participábamos y nos hacíamos visibles en todo este proceso. Nosotros también cerramos las calles, nosotras también llamábamos a las convocatorias, cerramos en los barrios, nuestras compañeras indígenas cerraban en sus comunas, venían en marcha.
Entonces fue un detonante donde nosotras fuimos activamente participantes. Sin embargo, el 12 de octubre el Parlamento de Mujeres se constituye como tal y participamos en una gran marcha masiva desde el Parque del Arbolito y recorrimos todas las Naciones Unidas, nos dimos la vuelta por este centro norte. El 12 de octubre, ¿cómo no? Fue la marcha de las mujeres. Por claro. supuesto, y era justo el día de la resistencia y nosotros decíamos que en ese momento también las mujeres nos planteábamos que era el día de la resistencia indígena popular, que nos levantábamos frente a un gobierno neoliberal que retrocedía en los derechos, porque nosotros reconocemos de que el paquetazo que se pretendía imponer era afectar a los bolsillos de la economía de las familias ecuatorianas y de las familias pobres, por supuesto, porque nosotros conocíamos de que se alza el pasaje, alza los combustibles, alza el gas, alza la canasta de servicios básicos y el sueldo seguía por los sueldos. Existe desempleo, en ese entonces también se agravaba el desempleo y no solo era el fin y el comienzo el alza de gas, sino todas eran estas medidas antipopulares que el gobierno de Lenín Moreno iba imponiendo, ¿no? El tema del alza de la gasolina era sin duda alguna un detonante más a todo este proceso de resistencia que viene llevando los pueblos y las organizaciones sociales. Cristina, en el Parlamento de Mujeres confluyen organizaciones de mujeres, organizaciones de base de mujeres. En el Parlamento de Mujeres está constituida muy diversamente. Están las compañeras de la CONAI, de la CORNAR, y las compañeras de Luna Creciente, compañeras colectivas feministas, compañeras de organizaciones de mujeres amplias, democráticas, pero también están académicas, están profesionales, están trabajadoras, están las compañeras de los maestros, las compañeras de la FESE, las compañeras de las universidades. Es un parlamento amplio, que nosotros veíamos de que empezó en octubre, pero nosotros tenemos una agenda amplia. Hay que hacer un recuento también que el movimiento de mujeres y el movimiento feminista nos venimos movilizando en diferentes momentos de la vida política del Ecuador. Anteriormente nosotros ya veníamos de movilización por el derecho al aborto en casos de violación y veníamos en constante movilización. Nos movilizábamos en contra de la violencia y de los feminicidios. Terminamos y cerramos un año donde nos daban la cifra que cada 3 horas una mujer era asesinada. Entonces el movimiento de mujeres y la constitución del Parlamento de Mujeres también es producto de este recorrido histórico donde las mujeres también nos sentimos afectadas. Te hice esta segunda pregunta por lo siguiente. Bueno, ya vamos a entrar en el juicio popular simbólico que se hizo a la ministra María Paula Romo, pero según nos enteramos, hubo un intento de infiltrarse por parte de ciertas organizaciones de mujeres de la Revolución Ciudadana, es decir, de correístas. ¿Esto es así? Claro, por supuesto, nosotros reconocemos y vemos esa práctica del correísmo y del morenismo, el de querer interferir o ingresar abruptamente a estas organizaciones amplias y democráticas. Pero el Parlamento de Mujeres a pesar de que es plural, amplio, democrático, nosotros rechazamos a las personas que han venido y han sido consecuentes con el correísmo y el morenismo. Nosotros hemos cerrado estas filas a estas personas que no lo representen, y tanto es así que nosotros hemos declarado a María Paula Romo una mujer no grata dentro del movimiento de mujeres y del movimiento feminista, por lo que su proceso, cuando ella hablaba, cuando estaba en su propuesta política Ruptura 25, donde hablaba sobre los derechos, sobre la movilización, en contra de la represión. Sin embargo, ella fue la autora en hacer eso lo que tanto criticó, y hablaba del feminismo y del movimiento de mujeres. Entonces se desvirtúa lo que es el feminismo y el movimiento de mujeres. Entonces nosotras necesitábamos tener y marcar una línea muy diferente y muy clara frente a quiénes somos nosotros las que nos tomamos las calles, las que nos movilizamos, las mujeres del campo y la ciudad, que sufrimos esa violencia sistemática, estructural contra estas mujeres, que llegan al puesto, al sitio de poder y se desvirtúa y se olvidan su lucha histórica. También nosotros hacemos un recuento que en el correísmo tuvimos a 3 mujeres dirigiendo la Asamblea Nacional, fueron 3 mujeres que retrocedieron en los derechos de las mujeres. Entonces vamos viendo y vamos aclarando y vamos sobre todo identificando esas mujeres que se hacen llamar feministas o del movimiento de mujeres cuando actúan en contra de nuestros derechos. Vamos entrando en materia de lo que fue este juicio popular.
A ver, ¿cómo fue concebido primeramente, antes de que nos digas ya qué pasó el miércoles 15, fue, ¿no? Bien, sí, ¿cómo fue concebido? Bueno, el Parlamento de Mujeres fue organizado y tuvo una propuesta llamando a la convocatoria de esta unidad, ¿no? De las compañeras del movimiento indígena, pero también de las organizaciones sociales, de las mujeres que estuvimos en los 10 días en octubre. Y fue concebido desde la manera de que nosotras necesitamos identificar y sobre todo tener esta marcación diferencial. Las mujeres tenemos memoria, queremos reparación y queremos justicia para nuestros pueblos, porque nosotros no olvidamos. Y en ese sentido las mujeres nos fuimos autoconvocando a este espacio que confluyó. Nosotras también participamos en el Parlamento de los Pueblos y nosotros veíamos que necesitamos organizarnos en un espacio para mujeres, en un espacio que sea horizontal y donde podamos hablar de nuestras necesidades y de nuestras reivindicaciones. Frente a eso, hicimos una convocatoria amplia, desde los diferentes espacios donde participamos en el Parlamento de Mujeres y donde en varias reuniones concluimos de que una de las primeras acciones del 2020 es marcar esta diferencia y sobre todo recordar a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano, a las mujeres, de que María Paula Romo fue culpable de la represión brutal que sufrieron no solo compañeros, sino cientos de mujeres. Tenemos compañeras que fueron agredidas, tenemos compañeras que fueron encarceladas, tenemos compañeras que fueron perseguidas, compañeras que perdieron su ojo. Entonces nosotras decíamos que es necesario reivindicar sobre todo esta afectación que llevó los 11 días del paro nacional. Ustedes plantean un juicio popular. ¿Ese juicio popular cómo fue organizado? Porque si es un juicio, tiene que haber obviamente una parte acusadora y una parte que defienda. ¿Cómo fue organizado eso? Bueno, nosotras organizamos el juicio sobre todo en un tema de señalar de que la justicia no garantiza los derechos de los pueblos, a la resistencia y a la movilización. Frente a eso, nosotras veíamos de que hay y había y existe una culpable frente a la violencia que fue ejercida en esos 11 días del levantamiento indígena popular. En ese sentido, como es un parlamento de mujeres y fue una mujer quien mandó a atacar, nosotros debíamos de enfrentar y sobre todo tener una posición frente a esa mujer y frente a esa mujer que se hace llamar feminista. Pero fue un juicio. Fue un juicio donde nosotras reunimos las condiciones, recogimos el tema de los cuantos heridos, que fueron 11, las víctimas, que fueron 1.340 heridos y heridas, hablábamos sobre los 1.192 detenidos, también detenidas, pero también sobre cómo fue el proceso, ¿no? Cómo es que dentro de los 11 días del paro nacional fueron interceptados, fueron violentando los derechos humanos en estos sitios de acogida, donde mayoritariamente eran las mujeres y los niños que estaban en esos espacios. Entonces, frente a eso nosotros íbamos viendo todas estas medidas, cómo es que le vamos a enjuiciar a María Paula Romo, que es un juicio simbólico, pero que para el movimiento de mujeres, para las mujeres feministas, para las organizaciones sociales, para el movimiento de mujeres, era muy significante demostrar y hacer este juicio simbólico frente a María Paula Romo. Yo te insisto en esta pregunta por lo siguiente. A mí me parece interesante que los sectores populares hagan juicios simbólicos, pero cuando se hace un juicio simbólico hay que hacerlo tal cual es un juicio común y corriente. Es decir, con la defensa, con la fiscalía, uno que ataca, otro que se defiende, uno que presenta pruebas, el otro lado que presenta más bien sus pruebas que le descargan, ¿verdad? A eso me refería. ¿Hubo ese escenario o no? Porque si no, ¿por qué lo llamaron juicio? Nosotros no podíamos invitar primero a María Paula Romo. No, pero es que, mira, yo no recuerdo, este momento no tengo en la cabeza, pero hubo hace 1 año, 2 años, no recuerdo sobre qué hecho concreto en el país, o quizás unos 3 años, hubo un juicio político y hubo un supuesto defensor de la parte acusada y un acusador de la otra parte.
pero se desarrolló un juicio, entonces había elementos de contraste. Nosotras veíamos en la necesidad de hacer este juicio simbólico por este proceso que te venía contando, ¿no? Todas las represiones que se vienen dando, y sobre todo sobre un caso puntual. La CID acababa de dar un informe donde la ministra de Gobierno ya salió a los medios de comunicación a rechazar ese informe. Entonces, frente a eso y frente a todo este aparataje violento que nosotros vivimos en octubre, no hay una justificación para que venga alguien a hablar a nombre de María Paula Romo o a defender su posición o por qué actuó así. ¿Por qué? Porque las mujeres feministas, las mujeres democráticas, las mujeres de izquierda no actuamos así contra el pueblo. Sí, entonces, un juicio es un juicio. Entonces, frente a un juicio tiene que haber defensa. Mira, es una cosa, es una discusión que no nos lleva a ninguna parte, pero si se organiza una cosa simbólica como un juicio, tiene que ser llevado como juicio. Porque si no, más bien hubieran hecho una propuesta y estaban en todo el derecho y presentaban todos los argumentos que han presentado contra la ministra María Paula Romo, pero entonces no fue un juicio en realidad, no fue un simulacro de juicio. No, fue un juicio porque nosotros dictamos una sentencia frente a las acciones de María Paula Romo. No lo hemos hecho frente, como tú lo planteas, ¿no? Que exista la defensa. ¿Por qué? Porque también es parte de señalar cómo es que también se desarrollaron los juicios para nuestros compañeros y nuestras compañeras que fueron detenidos. Entonces, ahí no hubo ni la defensa ni hubo el debido proceso. Algunos compañeros incluso estuvieron incomunicados. Precisamente. Frente a esa respuesta. Entonces, frente a eso se hace lo mismo. Frente a esa respuesta donde nosotros no reconocemos a un Estado garante de derechos, nosotros hacemos un juicio popular. Y el juicio popular, nosotros no podemos invitar a alguien que le defienda a una persona que estamos rechazando y que le estamos expulsando desde los diferentes espacios de organizaciones sociales. Bien, Cristina, amigos, amigas, les recuerdo que estamos con Cristina Cachaguay. Ella es presidenta nacional de Mujeres por el Cambio, vocera del Parlamento de Mujeres y parte del Frente Popular. Cristina, una vez que la CIDH ha entregado su informe en días pasados, ahí ha planteado algunas cosas en relación efectivamente a violaciones a los derechos humanos. Entre ellas plantea un punto que es agresiones y ataques a la prensa tanto por parte de las fuerzas de seguridad pública como de manifestantes. Frente a eso, ¿cuál es la opinión de ustedes? Nosotros dentro del levantamiento indígena popular nosotros veíamos y conocíamos de que dentro de ese proceso hubo personas que no estaban dentro de las organizaciones sociales y eran personas que iban a provocar. El caso de esos intentos de la quema de la Contraloría y de los otros espacios, indudablemente el movimiento indígena, las organizaciones sociales dábamos una respuesta y salíamos a denunciar que no era así, e incluso hubo un momento de que se les retuvo a las personas que hicieron esos actos vandálicos que nosotros rechazamos, porque el levantamiento indígena popular tenía una respuesta y tenía una clara identificación y movilización, que era de que se retrocede y que se elimine el decreto 883, que no se firme estas medidas económicas con el Fondo Monetario Internacional, el tema del trabajo, el tema de la salud, el tema de la educación. Y cuando vemos que estos actos vandálicos iban produciendo, parte de las organizaciones sociales y del movimiento indígena íbamos reteniendo, íbamos rechazando esos actos vandálicos, porque hubo infiltrados del correísmo. Por eso nosotros planteábamos de que los 10 años del correísmo, donde se persiguió a las mujeres, a los jóvenes, a los trabajadores, sigue con el continuismo en el morenismo. Entonces nosotros no podemos hacernos cargo de esos actos vandálicos que no fueron parte de los protestantes. Entonces nosotros reconocemos, y por supuesto hubo actos y sobre todo el uso de la fuerza excesiva de los policías y de los militares, porque en efecto eso se desarrolló. Entonces hay dos contrastes diferentes que nosotros lo hemos desarrollado dentro del movimiento de mujeres, pero también dentro del Parlamento de los Pueblos, donde íbamos identificando, y también en el proceso de levantamiento. Personas que nosotros veíamos haciendo esos actos, éramos retenidos, eran rechazados, eran expulsados de todo este proceso de levantamiento, porque nosotros teníamos claro cuál era el objetivo de este levantamiento. La ministra María Paula Romo, como hace un momento yo mismo dije,
medio que se ha sorprendido por el informe de la CIDH, ¿no? Y ha ordenado, y hoy ha manifestado el canciller, que van a hacer una carta de respuesta a la CIDH. Analicemos esas cosas para saber cuál es la posición de ustedes frente a esto. Por ejemplo, la ministra María Paula Romo ha dicho que le sorprende que la CIDH no haya hablado del caso de secuestros de los uniformados. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, a mí me sorprende que ella se sorprenda. No me sorprende. Porque desde el levantamiento indígena popular siempre pasó sorprendida y escondida y no daba, sus respuestas eran a medias y ambiguas. Nosotros consideramos de que la CIDH dio una respuesta frente a las denuncias visibles que se realizaron en octubre. Nosotras y el Parlamento y las personas que participaron y que evidenciaron fueron, primero, hay 11 personas que perdieron su vida. ¿Y en qué condiciones perdieron su vida? En persecuciones, algunos compañeros dentro de la movilización por disparos, hay compañeros de que ahogados. Entonces, esa es la respuesta de la represión que nosotros recibimos. Frente a eso, la ministra María Paula Romo, yo la escuché ayer en la televisión, decía, no todos murieron por causa de los agentes del orden de seguridad, porque alguien había muerto por un atropellamiento, y ella decía, son los mismos manifestantes los que ponen obstáculos, un carro que quiere pasar ese obstáculo mata a una persona y nos están echando la culpa a nosotros. Recordarán que ella en el levantamiento en octubre, ella decía que no había ningún muerto, y nunca reconoció. Y fueron los medios alternativos que fueron mostrando cuáles fueron las personas heridas y los fallecidos. También hay muchos casos donde denuncian los propios compañeros que fueron heridos, que fueron llevados a los hospitales, donde hasta la actualidad no se les entrega su informe cómo es que ingresaron a esos centros médicos. ¿Por qué? Hay una orden. Y hay una orden que quieren invisibilizar el proceso y cómo fue la brutal represión en octubre. Entonces, a mí me preocupa el tema de querer tapar el sol con un dedo. Aquí hay datos estadísticos claros. Hay 11 personas que perdieron su vida. Hay 1.340 heridos y heridas. Hay 1.192 detenidos y detenidas, mayoritariamente jóvenes de los pueblos y menores de edad. Entonces, frente a eso, ¿cómo puede María Paula Romo decir lo contrario? Pero también es muy necesario ver cuál fue la respuesta de los heridos policías. ¿Cuántos murieron? Sin embargo, ahora el gobierno les condecoró, les alzó el sueldo, les equipó. Esa es la respuesta que nosotros hemos visto en todo este proceso. Entonces, la respuesta, nosotros estamos de acuerdo con el dictamen del CID, pero también nosotras, en esta actualidad, también nosotros rechazamos la persecución a las organizaciones, a los líderes de los compañeros de la CONAIE, a los compañeros del Frente Popular, a los compañeros del FUD, cómo es que les hicieron una persecución mediática. Entonces, no es que terminó la represión en octubre, en los 11 días, sino que ha continuado hasta la actualidad. Frente a eso también es una respuesta de enjuiciamiento popular a María Paula Romo, porque ha habido una violencia sistemática que hasta la fecha lo seguimos viendo. La semana pasada fue el presidente de la CONAIE y el compañero presidente del FUD a rendir versiones, acusados. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta frente a eso? Y nosotros vemos que hay una ministra que tiene amnesia, se olvida las cosas y se olvida lo que ella hizo. Entonces, y personas y mujeres y hombres que fueron heridos y que aún siguen pidiendo justicia, porque lo que nosotros les queremos justicia y queremos reparación. ¿Qué pasó con las familiares de los 11 muertos, que varios de ellos eran jefes de hogar? Se olvidaron. Entonces, ese también es parte de nuestro juicio popular que le hicimos a la ministra. Cristina, obviamente todo gobierno tiene, y la policía tiene el deber de garantizar el orden público. Eso es un principio, ¿verdad? No, la policía no está hecha para otra cosa que para garantizar el orden público.
Cuando se da una situación así, como la que se dio, ¿cómo crees que debería haber actuado la policía? O sea, tal cual como se dio, no en otras condiciones, porque puede haber una manifestación, muchas de las manifestaciones que hacen ustedes, por ejemplo, las mujeres, son unas manifestaciones lindísimas, son manifestaciones festivas, ¿verdad? Entonces ahí sería una barbaridad que entre la policía a echar gases o a meter palo, ¿verdad? Bueno, nunca debería meter palo a nadie, pero en las condiciones en que se dio, ¿cómo piensan ustedes que debería haber actuado la policía? Nosotros pensamos cómo debería haber actuado el gobierno de Lenín Moreno y por qué él no escucha a las organizaciones sociales. No hubiera pasado nada. Cuando quiso imponer este decreto 883 arbitrariamente, afectando los derechos del pueblo ecuatoriano, la respuesta frente a ese decreto fue la movilización. El gobierno de Lenín Moreno debe de garantizar el bienestar y no lo está haciendo. Frente a eso, una respuesta legítima de las organizaciones sociales del pueblo ecuatoriano y de cualquier ecuatoriano es la movilización y la expresión también. El gobierno pudo evitar también las muertes. La ministra pudo evitar las muertes porque pudo haber mediado. ¿Cómo es que después de la movilización esperaron 11 días para decir sentémonos? Pero también en condiciones nos querían hacer sentar a una mesa de diálogo. Entonces yo creo que sí se pudo evitar todo, sobre todo estas víctimas del levantamiento, pero frente a un gobierno que escuche y que escucha al pueblo ecuatoriano. Porque nosotros vemos que había un gobierno que escucha al Fondo Monetario Internacional, donde querían reformar los derechos de los trabajadores, donde el incremento de los combustibles era a rajatabla, donde no se hacía una consulta, donde el presupuesto para bienestar social se va reduciendo. Entonces creo que más allá de hacer la pregunta cómo es que debe de reaccionar la policía, es cómo es que debe de reaccionar y garantizar los derechos del gobierno y que puede evitar todo este proceso. Acto seguido, después del levantamiento de octubre, se creó el Parlamento de Organizaciones Sociales, donde participamos más de 181 organizaciones y presentamos una propuesta alternativa a las medidas económicas. El gobierno envió a su ministro, sin embargo, ha hecho caso omiso. Entonces nosotros, las organizaciones del movimiento de mujeres, del Parlamento de Mujeres, estamos atentas. Nosotros no quitamos en ningún momento de nuestra agenda retomar las movilizaciones frente a un nuevo paquetazo, frente a estas medidas económicas, porque no hay una respuesta clara del gobierno y sigue afectando a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. De hecho, una de las recomendaciones de la CIDH es esa, ¿no? Que las políticas que adopte el gobierno tienen que ser consultadas. Es una de las más claras recomendaciones que hace. Ahora, te voy a hacer la siguiente pregunta que medio que se ha descubierto en estos días. El asunto es el siguiente: el gobierno ha manejado siempre que detrás de esto había un intento de golpe de Estado por parte de los correístas y entonces justificó cualquier intento de control del orden en función de que había un hecho subversivo en marcha, ¿verdad? Y claro, siempre se relativizó esto. Pero lo que pasa es que en estos días, no sé si tú ya supiste, que le entrevistan en una emisora al expresidente Rafael Correa y dice una cosa que nos deja anonadados a todo el mundo. Sí, no sé si oíste tú, pero te la leo. Le preguntan si él se uniría en las próximas elecciones con sectores indígenas. Entonces dice que él siempre ha luchado por los indígenas y bla, 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 ¿sí? Pero hay gente indígena, esto sí es textual de él, pero hay gente indígena que no son buenas personas, que no son honestos, que mienten, que son mala gente, engañaron, jugaron con sus muertos, apoyaron al gobierno, le dieron una salida, ojo, le dieron una salida cuando ya había matado a 11 personas. Por el odio a Correa, prefirieron salvar a un gobierno nefasto. Correa de alguna manera está aceptando implícitamente que ellos estaban buscando el golpe de Estado.
ni Correa ni Moreno, solo el pueblo salva al pueblo, y el pueblo salva al pueblo. Aquí el correísmo no va a caber, aquí el correísmo tiene claro, dentro de las organizaciones sociales, desde el movimiento de mujeres, desde el Parlamento de Mujeres, no tiene veña ninguna correísta, ninguna política correísta, porque nosotros tenemos claro que los 10 años del correísmo afectó a nuestros derechos. Hubo persecución, hubo encarcelamiento, hubo palabras de terrorismo, hubo retroceso en los derechos de los pueblos ecuatorianos. Frente a eso también era una movilización en contra de este oportunismo del correísmo que quisieron tomarse espacios. Recordemos que dentro de la marcha el padre Tuárez fue expulsado, porque nosotros reconocíamos, cuando identificábamos a un correísta, a una correísta le sacábamos de nuestra marcha, porque nosotros íbamos a defender y a cuidar nuestro espacio democrático. Fue creado por unas propuestas claras, que el correísmo quiso intentar, pero no pudo. Por eso tuvo que hacer estas acciones nefastas, y que quisieron involucrar al movimiento indígena y al movimiento popular que organizaba y que se manifestó. De acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero a ver, consideremos el hecho real. El hecho real es que ahora el expresidente de alguna manera acepta que detrás de esto había un golpe de Estado, no por parte de los indígenas, no por parte de las mujeres, no por un sector que se quiso meter en las manifestaciones. Y obviamente a lo mejor fue ese sector el que desató muchos actos de violencia, ¿verdad? A lo mejor, es una posibilidad, ¿verdad? Se desatan esos actos de violencia y tiene que haber una respuesta, o no tiene que haber una respuesta del Estado. Porque el tema es complicado, por eso te lo estoy planteando, Cristina. El tema es complejo, es muy complejo, ¿sí? Porque claro, si solo hubiera sido un sector y estaba claro, como tú estás diciendo, está bien. Y la policía hubiera actuado como actuó, está bien, pero el gobierno siempre manifestó que había intentos de golpe de Estado, y hoy el propio expresidente Correa está afirmando que sí. Entonces ahí se complejiza el asunto. Bueno, ¿cómo debía haber actuado el orden público? Claro, yo creo que primero eso también nos hace ver y reconocer cuáles eran las prácticas del gobierno de Correa dentro de sus 10 años, ¿no?, de gobernancia, y también cómo es que esos correísmos aún siguen dentro de estos espacios públicos. Pero creo que identificar a la persona que hacía estos actos vandálicos era adecuado, pero arremeter a un pueblo brutalmente no es justificable. El exceso de la fuerza no es justificable. Hay un video impactante en la última movilización donde un joven indígena fue disparado, y fue público ese video. Ahí no estuvieron las personas que estuvieron en la Contraloría o en otros espacios. Estuvieron el pueblo, estuvieron mujeres, estuvieron jóvenes. Incluso hasta niños fueron afectados porque, repito, bombardearon las casas de salud. Entonces, no se justifica el exceso brutal de la represión a la movilización. Porque en efecto, si ellos conocían y sabían, ¿por qué no fueron y detuvieron a las personas que estaban generando esos actos de violencia? ¿Por qué arremeter brutalmente contra los compañeros y las compañeras indígenas, contra los trabajadores, contra los universitarios, contra las amas de casa? Entonces, esta represión brutal frente a la movilización no le justificamos. Pero nosotros pues sí demandamos, y nosotros que se dé el debido proceso para estas personas que tenían ese intento de golpe de Estado. Pero que tampoco es adecuado vincular a este levantamiento. Ahora vemos claro, y nosotros siempre dijimos y decíamos, aquí el gobierno de Correa quiere utilizar, no le vamos a permitir. Y él decía que no, y en algún momento quería desvirtuar y quería hacer, yo digo, público, o ver cómo es que nos involucraba a todas las organizaciones que participábamos. Pero nosotros tuvimos una buena ruta donde logramos ir identificando estas personas y ir retirándole dentro de este levantamiento. Algo de lo que no hemos hablado y que era parte de esta conversación contigo era el hecho mismo del juicio. Dinos cómo se desarrolló, aparte de las acusaciones, quiénes asistieron, dónde fue, cómo fue la cosa. Bueno,
En las compañeras y las organizaciones que participaron, como ya te digo, eran diversas. Hubo compañeras incluso que participaron de diversas provincias que vinieron, como son las compañeras de Luna Creciente que participaron. Entonces, era desde las 3:30 nos convocamos para instaurar y empezamos con una ceremonia que siempre lo hacemos, el tema de demostrar la unidad del campo y la ciudad, de las mujeres indígenas, de las trabajadoras, del movimiento feminista, del movimiento de mujeres. Posteriormente hubo declaraciones de varias compañeras de diferentes organizaciones donde daban lectura por qué nos movilizamos, que eran con todo este proceso que ya hemos venido conversando. Posteriormente también hubo el relato de las entrevistas de los familiares de las 11 personas que fallecieron. Fue un relato muy importante donde nos contaban cómo es que ellos se sintieron, cómo ellos se enteraron de la muerte de sus familiares, pero también cómo participaron en la movilización en los 11 días de octubre y cómo se están desarrollando hasta la actualidad. Y concluimos con la lectura de la sentencia a María Paula Romo, que considero que hay varias importantes, pero una importante creo que es el tema de reiterar la violación de los derechos que se realizó. Le acusábamos por la violación de los derechos de los derechos humanos que pasó en esos 11 días, el uso excesivo de la fuerza de represión. También planteamos cómo es que los grandes medios de comunicación no cubrieron el proceso y no fueron transparentes en los 11 días de octubre. También parte de las resoluciones en el juicio era ver cómo es que las medidas del gobierno de Lenín Moreno siguen afectando al pueblo ecuatoriano, y también el tema de nuestra posición frente al Fondo Monetario Internacional y nuestra lucha que va a seguir adelante, ¿no? Cómo es que nos proyectamos para adelante dentro de este Parlamento de las mujeres. Esta es la primera expresión política que tenemos en el Parlamento de Mujeres. Tenemos una hoja de ruta, vamos a seguir trabajando porque, como te digo, aún nosotros vemos de que nuestros derechos no están garantizados en este gobierno. Y llamamos a la unidad, sin duda alguna, a la unidad de varios sectores, a la unidad de varias mujeres, de organizaciones, de feministas, de las compañeras maestras, de las trabajadoras, del movimiento indígena, a seguir fortaleciendo este Parlamento de Mujeres. ¿Cómo ves tú el hecho de que, creo que fue el día de ayer, el asambleísta de Creo, Roberto Gómez, haya presentado con 49 firmas de respaldo otro pedido de juicio político a María Paula Romo por 3 causales? Una, dice que se lanzaron bombas lacrimógenas caducadas; 2, que se lanzaron gases lacrimógenos a los lugares de acogida y ayuda humanitaria; y 3, que se activó de manera tardía el Comité de Protección de Periodistas. Bueno, nosotros consideramos de que estas propuestas desde el legislativo, a pesar de que son importantes, creo que son tardías. Nosotras pedíamos una respuesta dentro del levantamiento indígena popular, esas respuestas inmediatas desde la asamblea, el dar una solución, una alternativa. Sin embargo, estuvieron callados. También nosotros consideramos y valoramos de que hay un nuevo momento político donde se quieren aprovechar de estas demandas que nosotras y en general se están proponiendo. Nosotros consideramos que se debe de dar el debido proceso, que se le llame a la ministra a rendir cuentas y ver cuál es su justificación nueva, pero también cuál va a ser la respuesta dentro de los asambleístas. También recordemos de que estamos en un año preelectoral, y estas acciones también juegan un papel importante, pero frente a eso, una de las consignas que nosotros teníamos en este levantamiento y en este juicio popular es que las mujeres tenemos memoria. Ahora, fíjate que este es el tercer intento de juicio político que creo que se le hace contra ella en la asamblea, y en los 2 anteriores lo que ha sucedido es que ha salido fortalecida. Ella salió fortalecida en estos espacios, pero en este juicio popular ella fue acusada y fue sentenciada. Esa es la gran diferencia, que dentro de las organizaciones sociales no le reconocemos.
Y es una victoria para nosotros, porque fue una victoria el que participen varias compañeras dentro de este juicio popular, y nosotros, no sé hasta qué medida ella sigue fortalecida. Ahora ya hay una declaración de la CDH, hay nuestro juicio popular, pero también el pueblo ecuatoriano, hay una respuesta clara. ¿Quién es María Paula Romo? ¿Cuáles son sus políticas y a quién responde? Entonces, considero de que es muy necesario que se sigan llevando estos juicios, que lo van a seguir llevando. No sé qué tan fortalecida esté, me preocupa eso, fortalecida para la veña de Estados Unidos. No, yo digo de las veces anteriores, obviamente, si a un político le llevas a juicio político y no le sancionan, políticamente sale fortalecido. Sí, pero también ahí nosotros podemos ver quiénes descubren y quiénes no, y nos develan para los próximos momentos políticos. Mira, porque en este juicio político que está levantando el asambleísta Roberto Gómez, esas tres causales, tal vez la segunda podría ser causal, las otras no son causales. Entonces, claro, llama la atención una cosa así, porque decir que se activó de manera tardía el Comité de Protección de Periodistas, por eso no puedes hacer una acusación política a una persona. Claro, lo que yo te decía, estamos en un proceso preelectoral, y estos juegos que le utilizan también es como para tener una proyección. Sin embargo, yo creo que hay un tema claro, ¿no? Cómo es que nosotros desarrollamos dentro de nuestro proceso el día de ayer en este exitoso juicio popular, y también nosotros consideramos de que María Paula Romo deberá responder en algún momento, y si no responde en la vía judicial, en la vía dentro de la asamblea, hay una respuesta que el pueblo ecuatoriano lo va a dar, y también vamos a dar en las urnas. Cristina, después del juicio popular y después de lo que ustedes anunciaron sobre la ministra María Paula Romo, hay una serie de personas que se han manifestado en Twitter. Por supuesto, hay muchas que están a favor, pero hay otras que también están en contra de lo que ustedes hicieron. Y yo ahí me atrevería a decir lo siguiente, y aquí viene y con base en eso viene la pregunta. Muchas de esas personas que vieron con molestia este juicio, como que les identifican a ustedes como un sector correísta. Me parece, por lo que leo en esos tweets, y no es de personas, porque algunos tweets son unas barbaridades que se dicen, pero hay otros de personas que son más o menos pensantes, ¿no? Pero les identifican como una corriente correísta. Bueno, yo creo que hay muchas... ¿Les preocupa esto? ¿Qué van a hacer al respecto? Yo creo que hay una respuesta importante de diversos sectores frente a este juicio popular. No se esperaban, pero también creo que a nosotras desde el movimiento de mujeres nos hacen identificar y tener mayor claridad cuáles son esas mujeres que se hacen llamar feministas y que están en estos espacios, porque también reconocemos de que en este proceso de levantamiento indígena popular también a muchas mujeres que decían luchar por los derechos de las mujeres se les cayó el velo, porque luchaban para un tema pero sí condenaban y eran súper racistas en el levantamiento. Nosotras tenemos claro, y creo que desde el sector del correísmo va a querer utilizar esto. Y nosotras, una de las medidas que tomamos frente a eso fue convocar y invitar a todos los compañeros y compañeras de los medios alternativos. Frente a eso era nuestra respuesta también, como fue en octubre, porque sabemos que la utilización que quieren dar de nuestro levantamiento para fortalecer una tendencia que nosotros rechazamos y tenemos claro frente a eso, porque parte de las resoluciones también está clara el tema de cómo es que el correísmo afectó a los derechos de los trabajadores, de las mujeres y del pueblo ecuatoriano.
Nosotras vamos a seguir haciendo un trabajo importante, llamando a la unidad, pero rechazando a estas tendencias, ¿no? El correísmo y el morenismo para nosotros son continuaciones. Y nosotros lo damos claro. Y agradecemos estos espacios incluso para poder identificar y dar nuestra posición frente a por qué el juicio popular, por qué las mujeres nos estamos reuniendo y participando en el Parlamento de Mujeres, por qué nuestra posición también política frente a los acontecimientos y por qué rechazamos a María Paula Romo y la expulsamos de todos nuestros espacios de mujeres. ¿Acciones a futuro? Muchas. A ver, cuéntanos. Una de esas, creo que es muy importante, vamos a hacer una evaluación frente a cómo se desarrolló este proceso del juicio popular. Vamos a participar, considero, con las compañeras en el 31 de enero, donde va a ser la convención del Frente Unitario de Trabajadores y Organizaciones Sociales. Vamos a participar. También vamos, y sobre todo estamos trabajando para hacer una movilización masiva o diferentes acciones del 8 de marzo. Y sobre todo seguir vigilantes en todo este proceso político y sobre todo estas medidas económicas y las firmas del Fondo Monetario Internacional para estar vigilantes y para dar una respuesta oportuna. Muy bien, Cristina Cachaguay, muchísimas gracias por haber estado aquí en Ecuador Today, en el quid del asunto. Gracias, Luis, y gracias a los compañeros y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Amigos, amigas, como ustedes ya escucharon, hemos estado con Cristina Cachaguay. Ella es presidenta nacional de Mujeres por el Cambio, vocera del Parlamento de Mujeres y parte del Frente Popular. El tema que hoy abordamos fue el juicio popular que se realizó el miércoles pasado, siendo la acusada la ministra de Gobierno María Paula Romo. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, de Carlos Flores, de Santiago Cadena, de Carlos Naranjo, les agradecemos por su sintonía. También agradecemos a todas las radios que nos retransmiten, Radio La Tacunga, Radio Intag y La Voladora en el Carchi. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Luis Dávila Lor. Hasta la próxima.